Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a tratar con nuestros invitados del amparo en revisión 854/2018, que es una importante resolución de la Suprema Corte, en la cual la Corte analiza los temas de libertad religiosa. ¿Qué contenido tiene? ¿Cómo se debe entender? ¿Cómo se proyecta incluso a las cuestiones de nuestra vida cotidiana? Evidentemente, la libertad religiosa ha sido algo muy importante a lo largo de la historia de los derechos humanos, y esta sentencia del Tribunal Constitucional de México nos va a ayudar a profundizar en su comprensión. Para el análisis y comentario de la sentencia, le doy la bienvenida al programa a Dulce Domínguez. Dulce, qué gusto recibirte en tu programa, Ya lo dijo la Corte. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar aquí, eres muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa, a tu programa, a Luis Enrique García. Luis Enrique, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Gracias, Miguel. Y si quieres, empezamos contigo, Luis Enrique. Quiero preguntarte, mira, se trata de un amparo en revisión y por tanto hay un contexto fáctico, hay unos hechos que creo que son relevantes, hay que ponerlos de manifiesto, y también una secuela procesal. Esto llega después de que un juzgado de distrito atendió el planteamiento en una demanda de amparo por parte de los quejosos. Cuéntanos esa dimensión fáctica y la cuestión procesal, Luis Enrique, por favor, si fueras tan amable. Con todo gusto, Miguel. Miguel, el asunto tiene su origen con un grupo de personas que son estudiantes de medicina en la especialidad de oftalmología y de otorrinolaringología, ¿no? Ellos elevan una petición al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. Ellos sostienen que si es posible que se les asigne otro día para presentar las evaluaciones, porque las evaluaciones están fijadas para los días sábados. Entonces, ellos lo que dicen es, mira, comité, yo no tengo inconveniente en que fiches una fecha, la que tú quieras, a la hora que tú digas, para llevar a cabo nuestras pruebas, ¿no? Pero aquí el problema es que ellos sostienen esta solicitud porque ellos practican una religión que son adventistas del séptimo día. Esa religión consiste, bueno, el problema aquí es que ellos dicen, a partir de la puesta del sol del viernes, hasta después de la puesta del sol del sábado, nosotros estamos impedidos para llevar a cabo cualquier tipo de actividad académica, laboral, social, cualquier tipo, porque ese es un día espiritual para nosotros. Entonces, el sábado nosotros no podemos llevar a cabo los exámenes, ¿no? El consejero jurídico del comité les emite una respuesta fundada en el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, y les señala que al margen de que pues ellos tienen este día espiritual, pues lo cierto es que esta norma pues no puede permitir que se incumplan las leyes o que se incumplan ciertas responsabilidades, por lo tanto dice que es improcedente. En su contra, uno de los solicitantes le promueve juicio de amparo indirecto en los juzgados de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Señala como acto reclamado el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y señala como acto de aplicación el oficio en donde les dicen que es improcedente su solicitud de mover de día o de reagendar la aplicación de los exámenes, ¿no? La juez de distrito, después de tramitado el asunto, dicta la sentencia en la cual niega el amparo, ¿no? Y sostiene que la norma es constitucional, ¿no? Inconforme con eso, el quejoso interpone recurso de revisión, y en el recurso de revisión pues ya toca resolver a la Corte, ¿no? ¿Qué pasa en el recurso de revisión? Aquí la Corte hace un pronunciamiento pues bastante sensible, ¿no? Es aquí donde creo que la señora ministra Yasmín Esquivel
es muy sensible al respecto. Señala que lo que tiene que hacer es, en cuanto a lo que se pueda al marco constitucional y legal, pues velar por el derecho humano a la libertad religiosa, ¿no? Y hacer un análisis como tal, ¿no? La Suprema Corte concluye que el artículo 1, en su segundo párrafo, es constitucional. Sin embargo, se va y también analiza la constitucionalidad del acto de aplicación y señala que efectivamente se debe de conceder el amparo, o sea, se debe revocar la sentencia y se debe de conceder el amparo por lo que hace el acto de aplicación, porque el consejero jurídico del comité académico no analizó el acto bajo los estándares o con la observancia debida al derecho humano a la libertad religiosa, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, lo que determina es eso, ¿no? Modifica la sentencia recurrida, señala que se debe de negar el amparo por lo que hace a la norma, sin embargo, atendiendo a la constitucionalidad del acto de aplicación, que es, en este caso, la negativa a reagendar los exámenes, que se debe de conceder el amparo al respecto para que el consejero jurídico del comité observe el derecho humano a que hace referencia el quejoso, ¿no? Ese es el pronunciamiento a grandes rasgos de la Corte. Gracias, gracias Luis Enrique. Voy contigo, Dulce. A ver, se trata de un análisis que la Suprema Corte hace sobre un derecho que no necesariamente es de aquellos derechos que más se han analizado o que más se han discutido. Si lo comparamos con a lo mejor las invocaciones que se hacen en el juicio de amparo de los artículos 14, 16, del derecho de petición, etcétera, pues evidentemente el artículo 24 constitucional con esta configuración de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, cabe también aclararlo, por supuesto, no es de los más invocados. No es que todos los días lleguen casos así al Poder Judicial Federal. ¿Cuál es el punto de partida, Dulce? ¿Cómo empezar a comprender y analizar las cuestiones sustantivas de las que nos hablaba Luis Enrique respecto a este asunto? Porque pues yo recuerdo que a muchos de nosotros en la carrera, en la licenciatura en Derecho, nos explicaron pues la separación entre la Iglesia y el Estado. Pero esto que Luis Enrique nos acaba de plantear parece algo mucho más profundo, mucho más complejo incluso. Hay una dimensión individual de derechos humanos ahí. Dulce, ayúdanos a entender cómo empezamos el análisis de este importante derecho. Pues sí, como usted bien lo refiere, han sido pocas ocasiones en las que la Suprema Corte ha tenido la posibilidad de pronunciarse sobre este derecho de libertad religiosa. Tal es el caso que pues estamos comentando este asunto, que pues es de los pocos que interpretan este derecho. Bueno, pues en principio tendríamos que invocar lo que es el artículo 1 constitucional, en el que pues establece que todas las normas de derechos humanos pues se van a interpretar de conformidad con la Constitución y también de conformidad con los tratados internacionales en esa materia. Y siempre se tiene que favorecer a las personas con esta protección más amplia. Después nos vamos al artículo 24 constitucional. También podemos invocar el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Me gustaría comentar que de estas disposiciones, de estas normas, podemos advertir lo que se entiende por libertad religiosa. Y esto implica la libertad de las personas de tener o no tener una religión, así como para profesar, manifestar y divulgar sus creencias religiosas, teniendo la posibilidad de participar de manera individual o colectiva, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y pueden estar en ceremonias, devociones, actos de culto. Lo importante aquí es que
no se deben dictar medidas restrictivas que estén encaminadas a menoscabar esa libertad, ¿no? Ese es el compromiso que se tiene, ¿no? De no dictar estas medidas restrictivas. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que es la conciencia. Por conciencia debe entenderse como un instrumento que tienen las personas, los seres humanos, cuya finalidad es determinar el sentido en el que van a actuar, según sus intereses y según sus creencias, según sus pensamientos. Es decir, esta conciencia es un instrumento que sirve a las personas para crear sus juicios de valor. Conforme a ello, van a elegir si van a actuar de una manera o no, y pues lo van a hacer de acuerdo a sus ideales, sus principios y todas estas creencias religiosas, ¿no? Bueno, rápidamente comento que la primera sala se ha pronunciado en cuanto a que este derecho de libertad religiosa y de conciencia tiene dos fases. La primera es una interna, que se relaciona íntimamente con la ideología de las personas. En este caso, el Estado no tiene mucha injerencia. El Estado no podría, no podría llegar a impedir que una persona piense o crea de tal manera, ¿no? Y también tenemos la externa. La externa es múltiple y esta se entrelaza también con diversos derechos, como puede ser el derecho a la libertad de expresión, eso es que es muy importante, el derecho también a la libertad de reunión, a la libertad de enseñanza, ¿no? Entonces, más o menos esto podría entenderse de lo que es la libertad religiosa o de conciencia. Y bueno, pues ya con este panorama que nos acaba de ofrecer Dulce, se ve esta complejidad. Ya esto que nos acabas de comentar, Dulce, ya va mucho más allá de la lectura, a lo mejor tradicional, ¿no? O clásica del constitucionalismo mexicano, que entendía que lo relevante en este ámbito temático era precisamente ese principio de separación entre la Iglesia y el Estado, y no tanto una lógica como la que tanto tú, Dulce, como Luis Enrique nos acaban de explicar con gran claridad, que me parece que es una lógica basada en derechos humanos, en derechos humanos. Están poniendo a la persona, al ser humano en el centro, y esto me parece que también empata con esa gran reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que pone un antes y un después. Creo que pone un antes y un después. Ahora, quiero regresar contigo, Luis Enrique, para esto. En el planteamiento que nos hacías al principio, en el arranque del programa, lo que uno observa, y ahora, después de escuchar a Dulce, me parece que lo reitera con gran nitidez, es que lo que está pidiendo este quejoso es el ejercicio de un derecho en relación con el ejercicio de otro derecho. Es decir, él es profesional de la medicina, quiere hacer un examen para, digamos, perfilar en la dirección que él estima conveniente el ejercicio profesional de la medicina, y por otro lado tiene que salvaguardar su libertad religiosa. O sea, yo lo que veo ahí es el ejercicio de dos derechos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el asunto? ¿Por qué se tiene que litigar y llegar a estos planteamientos entonces, Luis Enrique? Sí, claro, aquí el problema versa, o sea, el acto de aplicación es meramente esa solicitud que le hace el que es quejoso hoy, ¿no? Junto con todos los demás estudiantes de medicina, al comité técnico, al comité académico, en el cual ellos les solicitan que, atendiendo a su derecho humano de libertad religiosa, el cual también incluye que puedan llevar a cabo todas estas actividades espirituales, días de descanso, en torno a cómo están registrados como asociación de adventistas del séptimo día, que es lo que comentábamos hace rato. Del viernes a la puesta del sol hasta después de la puesta del sol del sábado,
ellos tienen su día espiritual. Entonces, ellos están impedidos de llevar a cabo cualquier otra actividad que no sea espiritual o que no sea, entiendo que es como individual, ¿no? Entonces, ellos sustentando su solicitud en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aquí pareciera bueno, tiene que decidir el comité por medio del consejero jurídico, y al ser 17 personas, porque son el quejoso es nada más una persona, sí. Pero quien eleva esta solicitud al comité son 16 estudiantes de oftalmología y un otorrino, ¿no? Entonces, me parece que atendiendo a la solicitud por el número de estudiantes que así lo piden, pues la respuesta se antoja un poquito más flexible, ¿no? No que les hayan dicho, oye, ¿sabes qué? Pues no, o sea, el derecho humano no te exime de cumplir las demás leyes, ¿no? Ni de saltarte responsabilidades. Por lo tanto, pues simple y sencillamente, sé que estudia de espiritual, pero aquí tenemos unas normas académicas y por lo tanto, pues es improcedente tu solicitud. Ese es realmente el problema. Ellos, pues entiendo perfectamente que hay diferentes asociaciones religiosas, diferentes tipos de culto, diferentes religiones. Unas pueden ser un poquito más flexibles, otras pueden ser un poquito más rígidas, y para ellos, pues, lo que nos narra el quejoso es que efectivamente los días sábados ellos lo tienen que dedicar al día espiritual, ¿no? Y entonces esa fue la solicitud que ellos elevan al consejero, al comité, y más que ellos, bueno, él como quejoso manifiesta, yo no estoy pidiendo que me eximan de hacer los exámenes, o que no los haga, o que me los hagan este día. Yo lo único que quiero es que respeten mi vida espiritual, porque para mí es sumamente importante, ¿no? Entonces, y aparte, yo estoy amparado con el derecho reconocido que está en el 24 de la Constitución Política y en diversos tratados internacionales. Por lo tanto, me parece que es bastante viable mi solicitud, y no tome en cuenta al momento de resolver esa solicitud el consejero jurídico, que para mí es un día sumamente importante, ¿no? Ahí radica el quid de este asunto. Ahí radica, exacto. Y acabas de destacar dos aspectos que me parecen centrales. El primero es que se trata efectivamente del ejercicio espiritual dentro de una asociación religiosa que está registrada y que por tanto exacto, hay un reconocimiento del Estado mexicano a la existencia jurídica. Eso no está en duda, nadie lo impugna, ese reconocimiento está firme. Y en segundo lugar, esto que mencionas, que también me parece que debe ser un punto de partida argumentativo inequívoco en el análisis del caso, porque no están pidiendo una exención del examen, no están pidiendo el ejercicio de un privilegio, o quizá que el examen sea menos difícil, o que les hagan menos preguntas. Se trata en realidad de buscar una especie de acomodo, tal vez esa sea la palabra o el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esto evidentemente cobra una dimensión distinta el caso. Este señalamiento que nos haces, Luis Enrique, es muy, muy importante. Déjenme hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 854/2018 y esta comprensión de la que ya nos platicaban ellos mismos de la libertad religiosa, de todo lo que esto puede implicar y también del impacto que en las vidas cotidianas de muchas personas tiene el ejercicio de esta libertad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestros invitados alrededor del amparo en revisión 854/2018 y la comprensión de la libertad religiosa. Quiero regresar contigo, Dulce Domínguez, para plantearte algo. A ver, México es un estado laico. La forma del estado definida por la Constitución es un estado democrático, es un estado republicano, es un estado federal, pero también es un estado laico. ¿Qué significa esto?
¿qué implica que México sea un Estado laico? Un Estado laico tiene que ser indiferente frente al fenómeno religioso, tiene que ser antirreligioso, tal vez, ¿cuál es la dimensión de la laicidad estatal? ¿Cómo apreciarlo para entender precisamente el fondo de los temas que aborda esta importante sentencia de la Suprema Corte? Dulce, por favor. Sí, claro, este es un tema que es muy importante porque primeramente podríamos considerar el Estado es laico. Eso significa que no tiene que meterse con ninguna de las religiones, significa que tiene que ser neutral, ¿sí? Pero a muchas ocasiones esta neutralidad lo que hace es que conlleva a una indiferencia. Esta indiferencia frente a las creencias de las personas, sus creencias, su religión, el culto que ellos profesan. Entonces, ahí es donde efectivamente es el choque que tenemos. ¿Cómo debe actuar el Estado frente a las creencias religiosas? ¿No? En este caso, no podemos exigirle al Estado, por ejemplo, que conozca las normas religiosas, las normas de todas las religiones, o sea, es imposible. Tampoco podemos exigirle al Estado que sus ordenamientos jurídicos todos deben de estar adecuados a estas creencias. Eso es imposible. Pero lo que sí podemos, lo que sí se pretende hacer y es lo que también se desarrolla en el asunto y en la sentencia que estamos comentando, que es muy, muy importante, pues es el hecho de que las personas tengan la oportunidad de informarle a una autoridad y decir, este acto va en contra de mis creencias, este acto impide que yo lleve a cabo mi parte de mi culto religioso. Entonces, de esta manera, esas personas, estas autoridades podrán ser flexibles, podrán tomar en consideración esas creencias y armonizar sus actos para que no se afecte esta libertad, esta libertad religiosa, ¿no? Entonces, es muy importante destacar este hecho. Estado laico, Estado neutral, pero eso no significa la indiferencia, porque la indiferencia nos conlleva precisamente a a no respetar esas creencias, cuando en realidad lo que busca el derecho de libertad de religión es esto, conservar, ¿no? Conservar las diferentes corrientes, las diferentes creencias, ¿no? Entonces, sí me parece, no le estamos exigiendo al Estado que todas sus normas sean conforme, ¿no? O conozca todas las normas religiosas, sino que en particular, como es lo que pasó con el quejoso, el médico, que profesa esta religión que tiene que ver con los adventistas, séptimo día, y que realizan su reposo espiritual, ¿no? Entonces, eso es lo que aportaría yo. Correcto, muchas gracias, Dulce. Déjame regresar contigo, Luis Enrique, para lo siguiente. En esta no indiferencia, entonces, del fenómeno religioso por parte del Estado, la pregunta que también cabe formular y que, por supuesto, la sentencia plantea y atiende, creo yo, de manera bastante clara, es qué sucede si hay un choque entre estas dos visiones. Por ejemplo, entre una norma del Estado, una norma jurídica y una creencia religiosa. Porque en algunos países, y creo que forma parte del debate de la sentencia, existe la figura de la objeción de conciencia. Cuando el ordenamiento de alguna forma te pone contra la pared, casi, lo voy a decir de manera coloquial, y te dice, pues opta, o te vas por una sanción jurídica o dejas de cumplir con tu creencia religiosa, con esa orientación filosófica, espiritual que tú has decidido darle a tu vida. ¿Podemos hablar en México de objeción de conciencia, Luis Enrique, o no? ¿O esto forma parte de la experiencia de derecho extranjero, de derecho comparado? Yo pensaría que sí, Miguel. Mira, está por este lado el derecho reconocido en el artículo 24, ¿no? Dice, oye, pues tienes este derecho a la libertad de religión, a sus actividades, a sus tipos de culto, días, o sea, toda esta cuestión.
pero el mismo precepto constitucional lo limita a que no se incumplan otro tipo de leyes, ¿no? Ahí está el Pues, punto. Ahí aquí está. es precisamente lo que comentas. Exacto. Pues sí, o sea, tu libertad de culto y las actividades que tienen aparejadas, pues no pueden, o sea, no te eximen de cumplir las leyes, ¿no? Y entonces de ahí surge precisamente la objeción de conciencia, ¿no? Que es, esta objeción de conciencia incluso está en la ley General de Salud, en el artículo 10 bis, en el que se señala, por ejemplo, en el caso médico, ¿no? Que en cualquier momento un servidor público, un médico de una institución pública puede hacer uso, ¿no? O puede, sí, hacer uso de esta objeción de conciencia. Y también lo limita a ciertos casos, siempre y cuando no esté en peligro la vida de la persona, es decir, del paciente. Y dos, no haya una urgencia médica como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, la propia ley, pues les permite este margen de maniobra, de decir, bueno, pues, pues no de maniobra, ¿no? Pero decir, bueno, yo me abstengo, quizá, voy a decir un ejemplo, esta cuestión oye, pues, esta persona, esta mujer trae un padecimiento de este tipo, puede peligrar el bebé, ¿no? No estoy diciendo que esté bien o que está mal, ¿no? Pero, pero pienso que lo que se tiene que hacer un legrado, ¿no? Yo no, en este caso yo no estoy diciendo si esté bien o esté mal, yo me aparto de ese pronunciamiento. Sin embargo, el médico puede decir, bueno, pues yo no estoy a favor del legrado, por lo tanto, pues yo no lo voy a practicar, ¿no? Yo puedo hacer uso de esta libertad de conciencia y por lo tanto yo me abstengo, ¿no? Y no va a haber de esta acción que llevó a cabo el médico que se abstuvo, no puede haber una consecuencia, ¿no? Porque él la tiene perfectamente, él puede hacer uso de esta, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ese también sería como decía, me acuerdo mucho de el magistrado Oscar Hernández Bautista, decía, siempre hay que analizar el caso concreto, siempre, ¿no? Entonces, unos van a tener unas variantes, unos van a ser muy, muy similares, pero siempre hay que analizar el caso concreto. Entonces, tenemos este artículo 24 constitucional, tenemos las demás normas y no pueden estar tan en choque, ¿no? Este es el objetivo de la sentencia, ¿no? Que se diga, bueno, pues aquí nosotros ya nos estamos pronunciando respecto de un acto que probablemente esté en contra del derecho de las asociaciones religiosas y sus actividades. Por lo tanto, lo tenemos que hacer valer y se tiene que materializar, ¿no? Así lo propone la ministra y así lo votaron los ministros, ¿no? Entonces, por unanimidad de votos dicen, efectivamente, lo que tiene que hacer para o sea, para materializar este derecho a la libertad religiosa, pues es que tome en cuenta, ¿no? Que tome en cuenta las cuestiones fácticas y que tome en cuenta el marco constitucional y los tratados internacionales que así los reconocen. Oye, el ejemplo que pones es buenísimo. Me parece un ejemplo extraordinario, pero recuerdo que ayúdame con este dato, Luis Enrique, si es que lo tienes presente. La reforma a la Ley General de Salud para introducir pequeño ámbito de libertad de objeción es relativamente reciente. Debe ser, digamos, de los últimos años. Sí, claro. En cambio, la ley de asociaciones religiosas y culto público, como sabemos, es de 1992. Exactamente. Fíjate este dato de temporalidad. ¿Por qué lo digo? Porque México ha cambiado mucho. México ha cambiado mucho. Yo creo que los temas de derechos humanos, el propio ejercicio de la libertad religiosa en esos años 90 era muy diferente ahorita. Claro. En una visión más moderna de un México que ya tuvo la reforma de 2011 de derechos humanos, de un México en donde ya el Estado se muestra, creo, incluso menos hostil a la manifestación de creencias religiosas y en donde prevalece un ámbito de libertad, como debe ser. Cada quien puede asumir la creencia que quiera, claro, con algunos límites, ustedes mismos lo han señalado. Pero ¿hace sentido esta diferencia, Luis Enrique? ¿Te dice algo esta separación temporal entre la norma que se analiza en la sentencia
y el ejemplo que tú atinadamente citaste? Pues yo creo que sí. Hay que recordar que la ley de libertades religiosas y culto público se da con esta reforma al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de enero de 1992, ¿no? Ahí es cuando por mandato constitucional el Congreso de la Unión tiene que regular el artículo 130. ¿Cómo es? Pues son las asociaciones religiosas. Primero, pues, obviamente se basa, como tú lo has precisado a lo largo del programa, en la separación iglesia-estado, ¿no? Oye, pues ya no tiene la fuerza de antes, ya no tiene la influencia de antes, pero como es algo que en el entorno social acontece día con día, sí hay que establecer una regulación, ¿no? Entonces, se da esto, pero creo que esto de objeción de conciencia es algo que se va perfeccionando, como lo dices, con el tiempo, y que adquiere muchísima fuerza con la reforma constitucional del 2011. ¿No? Es decir, te estoy dando esa oportunidad, no nos estamos cerrando, porque incluso, a ver si no me meto en un territorio medio peligroso, ¿no? Pero bueno, tienes esa libertad como médico que forma parte del Estado de decidir en qué momento hacer o no hacer y velar por ese respeto de tu decisión, ¿no? Y entonces incluso yo en la ley general de salud, yo pongo que no va a tener ninguna repercusión y ninguna discriminación esta decisión que tú tomas, ¿no? Entonces es mucho más, toma en cuenta más a la persona, ¿no? No quiere decir que no se va a hacer, ¿no? Porque pues, son varios médicos en una institución de salud pública, pero sí quiere decir que en cuanto al médico y la persona se está tomando en cuenta esa pugna con él mismo, ¿no? O esas ideologías. Creo que ha sido mucho más consciente el Estado de ese tipo de cosas, ¿no? Y también refleja esto una comprensión muy robusta desde mi punto de vista del tema de la dignidad humana. La dignidad humana implica respetar esa creencia y por tanto, esto que tú señalas de no arrojar una consecuencia negativa a quien ejerce esa objeción de conciencia prevista por la ley, efectivamente. Ahora, déjame regresar contigo, Dulce. Me llamó mucho la atención y me interesa mucho la cita que haces, que me parece extraordinariamente pertinente, lo mencionaste tú, Dulce, del artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional, pues como sabemos, tiene una pluralidad de dimensiones y de contenidos y de significados, pero te quiero plantear uno específicamente, Dulce, que creo que puede ser también una clave de comprensión de la sentencia y que está, por supuesto, incluido en el análisis jurídico que la propia sentencia hace. La igualdad. La igualdad. El artículo primero, tanto en el párrafo primero, en términos generales, como en el párrafo quinto, por cuanto hace a la no discriminación, preserva este valor, un valor democrático, un valor estructural del constitucionalismo contemporáneo, que es la igualdad. Pero ¿qué relevancia tiene aquí? Por ejemplo, déjame hacerla casi de abogado del diablo, Dulce. ¿Podrían otros especialistas médicos, si se les mueve la fecha a estos 16 o 17 que son adventistas del séptimo día, podría alguien más decir, me están discriminando, ¿por qué ellos sí y nosotros tenemos que hacer el viernes en la tarde el examen? O, ¿juega aquí el principio de igualdad, Dulce? Y si juega, ¿cómo juega? Explícanos esa parte, por favor. Pues sí, efectivamente, nos podemos ubicar un poco más en el estudio que hace la Corte en el asunto que estamos comentando. En este caso, el quejoso adujo que se vulneraba precisamente el principio de igualdad y no discriminación, porque a su criterio, a su juicio, no había una norma que determinara que ciertas personas pudieran eximir, o sea, a ciertas personas pudieran eximirse el cumplimiento de una ley cuando sus convicciones religiosas fueran contrarias a pues a esa norma, ¿no? En este caso, la Corte estableció que no existe una transgresión al principio de igualdad.
resolvió esto sobre el argumento de que el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público es muy, muy claro, ¿no? Las convicciones religiosas no eximen el cumplimiento de las leyes, por una parte que es una cuestión genérica y otra cuestión específica que va dirigida a las personas en el sentido de que nadie puede evadir responsabilidades y obligaciones con base en base a sus motivos religiosos. En el caso, la Corte dijo, no se está transgrediendo el derecho de igualdad porque ese artículo no es de aplicación irrestricta, lo que significa que existe la posibilidad y hay diversos supuestos, lo dijo la Corte, hay diversos supuestos que se pueden analizar y de ahí determinar si se puede eximir o no a la persona dependiendo del caso concreto. La Corte invocó todas estas cuestiones, perdón, estos supuestos que están referidos en el artículo 24 constitucional, ¿no? A mí me parecería, ya una cuestión personal, mi opinión, que no. O sea, al momento de darle al quejoso esta oportunidad, ¿no? Para que pueda presentar su examen, que no sea un viernes, no sea un sábado, que son los días que él lleva a cabo su reposo espiritual. No me parecería que otros un trato inequitativo, que no sea igualitario, porque hay una justificación y esta justificación es, me parece, el derecho que tiene de libertad religiosa y de aplicar y de llevar a cabo estos actos de culto. A mí me parecería que no va. Incluso la Corte, en la propia sentencia que estamos comentando, decidió precisamente que en el caso no se vulnera el principio de igualdad. Muy bien, pues ahí está la cuestión de estos contenidos de la sentencia que ciertamente, como ustedes lo pueden atestiguar, nos están abriendo nuevas perspectivas. Esto es lo interesante del caso bajo análisis. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis del amparo en revisión 854/2018 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para abordar en este tercer bloque los aspectos restantes de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 854/2018 y que nos permite entender los alcances de la libertad religiosa. Regreso contigo, Luis Enrique, para plantearte algo que en su intervención, Dulce, pues ya apuntaba, pero que creo que vale la pena fortalecer, que es, entonces, podemos llegar a un acomodo en donde preservemos este conjunto de derechos, donde no se ponga en riesgo el Estado laico, pero respetemos la libertad religiosa, la libertad de conciencia, le demos un trato igualitario a las personas, un trato que respete también la no discriminación. ¿Se puede, Luis Enrique? ¿Se puede lograr este acomodo? ¿Qué dice la Corte en este tema de la sentencia? Claro que sí, Miguel. Al momento, ya lo dijo Dulce puntualmente, al momento de analizar la norma efectivamente no conculca el principio de igualdad y no discriminación. Al momento luego de hacer el análisis del acto de aplicación, que es esta negativa por parte del consejero jurídico, en una de las consideraciones, la segunda sala establece esta igualdad y no discriminación en relación con el derecho humano a la libertad religiosa o de culto, ¿no? Entonces dice, oye, pues aquí tenemos sí, a ver, vamos a analizar si existe un trato desigual o existe un trato discriminatorio. Entonces dice, hay respecto del derecho a la igualdad y no discriminación, respecto en relación con la libertad de culto y de religión, es de doble manifiesto, ¿no?
Por un lado tenemos que nadie puede ser discriminado por cuestión de religión. Y también, por otro lado, tenemos que, por razón de culto o de religión, nadie puede tener prerrogativas que no tengan el resto de los ciudadanos. Ese es esa es la ambivalencia de la norma, ¿no? O sea, cómo tiene que verse, cómo tiene que interpretarse. Bueno, en efecto, pues yo no te puedo discriminar por razón de tu religión. Sin embargo, tampoco te tengo que dar un trato preferente en relación con los demás. Eso es lo que aborda la Corte. Y luego se va al principio al derecho humano de libre asociación en relación con los cultos, cómo se llevan a cabo y todo, ¿no? Menciona un asunto de la Corte Interamericana, si mal no recuerdo, en la que se dice que cuando se discrimina a una persona o a un integrante de una iglesia, se discrimina a toda la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso impacta directamente en las actividades propias de la religión, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que entender a la luz de los argumentos esbozados por la Corte? En mi opinión, es ese trato siempre, como lo dije en el segmento pasado, siempre primero que nada revisando el caso concreto. Dos, analizando cuál podría ser el último resultado de una eventual concesión de amparo. O bien, cuando la autoridad misma, ¿no? La autoridad administrativa o cualquier autoridad, ¿cuál será el resultado del otorgamiento o de esa observancia al derecho humano a la libertad de religión, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser como muy, muy moderado, pero también la observancia tiene que ser, pues amplia, para que se les permita a todas las personas llevar a cabo esas actividades religiosas o de espiritualidad, ¿no? Porque no sea como antes, como bien decías al principio, ¿no? Las llamadas a misa que a nadie le importaba y que decían, oye, pues sí, tú tienes que ir a misa, pero tú aquí tienes que venir a trabajar, ¿no? Es por eso que el Congreso pues, ya ha sido mucho más sensible a este tipo de temas y creo que siempre debe de estar muy, muy, muy presente cuál es el efecto final de la decisión que al amparo del derecho humano se va a otorgar a cada persona. Eso, del amparo al amparo del derecho humano, esa visión, ese enfoque de derechos humanos, creo que es el correcto, es el que está en la sentencia, claramente manifestado. Regreso contigo, Dulce, para lo siguiente. ¿Podría haber, te imaginas tú, o tienes conocimiento, Dulce, de alguna otra ruta argumentativa en donde, por ejemplo, se dijera, no hay tal choque con el artículo primero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público de 1992, porque no se aplica ese artículo quizá, o alguna otra razón que pudiera permitirnos llegar a un resultado óptimo, a un resultado deseable, quizás sin generar este eventual choque entre el 24 constitucional y el primero de la Ley de Asociaciones Religiosas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Dulce? Sí, Miguel, precisamente encontré algunas sentencias emitidas por juzgados de distrito que analizaron asuntos muy parecidos a este que estamos comentando. El juez de distrito, en una de ellas, por ejemplo, el juez de distrito consideró que en el caso no era aplicable el artículo primero de la ley de asociaciones religiosas y culto público, que como hemos dicho ya varias ocasiones, pues este refiere a que las convicciones religiosas no eximen del cumplimiento de la ley y por otro lado está dirigido a las personas para que ellas no puedan alegar motivos religiosos para evadir obligaciones y responsabilidades que estén prescritas en las leyes. En una de estas sentencias que te comento, el juez de distrito consideró que en el caso al quejoso no se le aplicó la norma, en virtud de que la petición que él elevó al Consejo de Especialidades únicamente era en el sentido de cambia por favor las fechas, porque el examen se fijó viernes y sábado y yo esos días
practico mi reposo espiritual. Lo único que te pido es que cambies la fecha. No te estoy pidiendo que no me hagas el examen, no te estoy pidiendo que me quites ese requisito para darme mi certificación. Entonces, de esa manera, con esos argumentos, el juez de distrito determinó que en el caso no se había aplicado la norma. Pero es importante mencionar que entonces eso no quiere decir que el quejoso ya se haya quedado sin la protección sin la protección constitucional. No, el juez abordó el estudio del acto reclamado, en sí de la negativa del consejo de decirte no, nadie, convicciones religiosas no eximen el cumplimiento de las leyes y tú también pues me estás haciendo valer motivos religiosos que tampoco son válidos para evadir tus obligaciones y responsabilidades. Este estudio también lo hicieron, también se hizo un estudio de constitucionalidad, relativo también al derecho de libertad religiosa y al final llegó a una conclusión muy similar a la que se asumió el alto tribunal en este asunto que estamos comentando. Entonces, en este caso, la corte, tanto la juez de distrito de origen en el asunto que comentamos, la juez de distrito de origen como la corte determinó que en el caso sí se aplicó. En tanto que hay otras sentencias, pero de juzgados de distrito, en los que ellos llegan a la misma conclusión, pero con una diferente ruta, ¿no? Eso es. Entonces, esto es importante, sobre todo porque, como ustedes seguramente saben, el programa lo ven también estudiantes de Derecho y estas explicaciones que ustedes nos acaban de ofrecer son extraordinariamente claras y muy útiles para un estudiante de Derecho, porque se da cuenta también de que en el análisis de nuestro tema, pues pueden haber varias aproximaciones, varias formas de entenderlo y varias formas de resolverlo incluso. Y estas formas diferentes son válidas, se vale, se puede ejercer el derecho con esta pluralidad de visiones. Regreso contigo, Luis Enrique. Nos contabas al inicio del programa las circunstancias, los hechos a partir de los cuales surge el caso. Cuéntanos ahora el final también, ¿cómo termina? ¿Qué resuelve finalmente la Suprema Corte, por favor? Gracias. Bueno, pues la Suprema Corte resuelve que en el caso, pues, se dio de cierta manera una violación al derecho de igualdad y no discriminación de forma indirecta, ¿no? ¿Cuál es la forma, o sea, cuál es este tipo de violaciones al principio de igualdad y no discriminación? La directa es cuando el propio texto normativo hace una diferenciación sin una razón constitucionalmente válida. Eso ya es este criterio de la Suprema Corte sumamente reiterado, ¿no? Entonces, la directa es esa, ¿no? Cuando el propio precepto legal, ¿no?, contiene esa discriminación. Y luego está la indirecta, cuando el texto de la norma puede ser neutro, sin embargo, el resultado sí es discriminatorio. O sea, puede ser algo así como la autoridad no lo plasma de manera correcta, ¿no? Que fue lo que aquí sucedió, ¿no? Es decir, el artículo 1 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues se declara su regularidad constitucional porque no contiene ningún tipo de violaciones a la Constitución. Sin embargo, el acto de aplicación, sí, ¿no? Porque está diciendo, bueno, pues sí me lo estás pidiendo, pero la verdad tenemos una agenda que cumplir, y bueno, pues tus creencias y el artículo 1 de la Ley de Asociaciones, pues no te permite que puedas incumplir unos compromisos o que puedas eximirte del cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, ahí es cuando la Suprema Corte dice, hay una violación de forma indirecta, por lo tanto se concede el amparo para el efecto de que el consejero jurídico de este comité pues deja insubsistente esa respuesta en la cual declaró improcedente y respecto del quejoso, pues tome en cuenta todo lo que ya se ha dicho con anterioridad para el efecto de que pues le tome en cuenta el derecho que le asiste, ¿no?
Yo creo que si somos si la autoridad pone atención a la sentencia, ya lo he dicho por los señores ministros, pues es evidente que el resultado será que pues, le van a reagendar, ¿no? El examen para que no sea los días sábados o que no sea por los viernes por la noche. Y sobre todo, ¿no? Se empieza a hacer valer el derecho humano de las personas a la libertad de religión. Bueno, ahí está la cuestión. Dulce, nos quedan 2 minutos de programa y te quiero hacer el siguiente cuestionamiento. Este programa, además de verlo estudiantes de Derecho, eventualmente también lo ven abogadas y abogados, abogadas y abogados. Yo creo, y ahí es donde te pido tu opinión, Dulce, o tu punto de vista. Yo creo que a veces también hace falta que este tipo de temas lleguen con mayor frecuencia a conocimiento del Poder Judicial Federal. Y ahí la enorme responsabilidad es de los profesionales del derecho. ¿Habría en tu criterio, Dulce, que hacer un llamado, que hacer alguna sugerencia, alguna recomendación, alzar la voz tal vez, si me permites ponerlo en estos términos, para que cada vez más los abogados y abogadas de México se atrevan a plantear en amparo estos temas y no nos vayamos todo lo que siempre, ¿no? La rutita esa que todos conocemos, el artículo 14 y el 16 y no sé qué. Dulce, ayúdanos con esta conclusión del programa, por favor. Sí, Miguel, pues sí, a mí me gustaría comentar que, bueno, ya nos tendríamos que quitar esta idea de Estado laico, Estado neutral, Estado indiferente, ¿no? Con esta, lo que hemos estado comentando, nos damos cuenta de que si hacemos valer nuestros derechos, en este caso, el derecho a la libertad religiosa, sí prosperan los asuntos, ¿no? O sea, no tengamos miedo a hacer valer nuestros argumentos. Me parece que ahorita ya estamos, tal como lo resolvió la Corte, somos un poco más flexibles, ¿no? Ya las autoridades, incluso la Corte es mucho más flexible, es mucho más, trata de que haya mucho más armonía, ¿no? Y es importante, es muy importante que estas sentencias de la Corte pues realmente sean cercanas a los ciudadanos, ¿no? Entonces, sí, ya quitémonos esa idea de, no, las convicciones religiosas no eximen el cumplimiento de las leyes, no puedes evadir tus obligaciones y responsabilidades por motivos religiosos, porque ya vimos que analizando el caso concreto, sí se puede obtener un beneficio. Podemos hacer valer nuestro derecho humano de libertad religiosa y ya vemos que las respuestas sí van también acorde y la idea es respetar, proteger y garantizar, pero el Estado los tribunales no van a poder hacerlo si la gente no se acerca a ellos. Entonces, me parece que sí, tanto los profesionales y tanto las personas que emiten las sentencias, sí deberían tener poner un poco más de atención sobre esos temas. Oye, y que luego, yo aquí aprovecho que ahora tú misma pones el balón para decir, y que no sea nada más la Suprema Corte, que también los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito en el ámbito de su competencia asuman esta actitud a la que tú te acabas de referir, esta pues disposición argumentativa desde la técnica jurídica para lograr una efectiva protección de los derechos humanos, que como el propio Luis Enrique lo señaló, pues es el tema de fondo. O sea, no nos olvidemos que estamos hablando de un derecho humano, de uno o de varios, porque ya hemos hablado de libertad religiosa, libertad de conciencia, derecho a la no discriminación y libertad de asociación. Muy bien. Luis Enrique García, Dulce Domínguez, gracias. Gracias a los dos por estas explicaciones tan puntuales, tan claras y sobre todo por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Ya lo dijo la Corte. Y también gracias a ustedes que nos ven por hacerlo posible y nos vemos muy pronto para seguir comentando y analizando los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.